La República restaurada. Una vez acabado el Segundo Imperio, con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y sus dos generales, el republicanismo estaba de fiesta. Los conservadores se ocultarían durante algunas décadas y acatarían, por lo pronto, los decretos del presidente Juárez. En julio de 1867, Juárez entra victorioso a la Ciudad de México, ante un desfile militar, tipo de emperador romano. Eso sí, con sus dos generales detrás, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, mandando el mensaje de que el verdadero triunfador de la guerra de intervención había sido él. Vendrán ahora 9 años de gobiernos civiles, y a este periodo se le conocerá como la República Restaurada, estableciendo así una larga tradición republicana, que duraría hasta nuestros días, pues a excepción de un par de meses con Victoriano Huerta, las instituciones republicanas nunca han dejado de estar presentes. A veces sirven, a veces no, pero ahí están. Antes que otra cosa, hay que señalar que Juárez había concluido su periodo presidencial durante el Segundo Imperio. Ante la caótica situación que vivía el país, era obvio que no podía convocarse elecciones. Así que una de las primeras cosas que se harían una vez que la República ha triunfado es organizar las mismas. Dichas votaciones las ganaría Juárez, como no podía ser de otra manera, ya que era el líder de la resistencia republicana. Una vez establecido bien en el poder, Juárez considera que la ejecución de Maximiliano había mandado un mensaje claro, así que no pensaba convertir al país en una carnicería. Muchos aliados a los franceses y al Segundo Imperio serían perdonados, entre ellos Santa Anna, y así comenzaría Juárez una política de conciliación, ya que, comentaba, la venganza no estaba entre sus valores. ¿Se te hace conocido el discurso? Apenas llegar, Juárez comenzó medidas para la reconstrucción del país. Creó una amplia red ferroviaria, atrajo inversión extranjera, fomentó la agricultura mediante la apropiación del Estado de las tierras de la Iglesia y sobre todo de los indígenas, y quiero detenerme aquí porque muchas veces se habla sobre cómo la Iglesia fue una víctima de la Reforma, pero esto es así porque la Iglesia es una institución que tiene poder, sobre todo poder mediático, para mandar un mensaje y para defenderse. A los indios igual les quitaron sus tierras, solamente que no tuvieron las herramientas necesarias para poder quejarse. También se dedicó a pacificar al país, sofocar algunas rebeliones en algunos estados lejanos a la capital. En pocas palabras, Juárez hace todo lo que a Díaz se le ha aplaudido eternamente, sin el reconocimiento que se le da al militar dictador. Pero no es un tema de racismo, ¿verdad? En 1871 Juárez vuelve a presentarse elecciones, mismas que va a ganar a Lerdo de Tejada y a Porfirio Díaz, estallando así una rebelión armada dirigida por el militar, entonces héroe de la defensa de la República, conocida como Rebelión de la Noria, donde se desconoce a Juárez como presidente y se reclama el principio de la no reelección. Sin embargo, en el Inter Juárez fallece de una angina de pecho y será sustituido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lerdo de Tejada, para el periodo 72-76. Lerdo inicia como Juárez, con una política de conciliación. De entrada otorga el perdón a los sublevados por la rebelión de la Noria. Hizo algunas leyes en contra del culto religioso público, disminuyó la deuda externa, fomentó la industria y la agricultura y sobre todo creó la estructura burocrática para el cobro de impuestos, estructura que se mantiene hasta hoy en día y que de alguna manera ayudó a tener un Estado con finanzas poderosas, algo que por cierto antes no pasaba, ya que hubo casos como el expresidente José Joaquín de Herrera que terminaron en la quiebra personal por sostener al Estado con su dinero. Otra forma era pedir préstamos forzosos a los ricos empresarios o a la iglesia, lo cual ya sabemos provocaba golpes de Estado. Esto es muy simple, o así lo aprendió Lerdo. Si tú le cobras los impuestos al pueblo, no pasa nada. Si le cobras los impuestos a los ricos, te pueden quitar el poder. Además de todo lo anterior, también Lerdo creó 2 cámaras en el poder legislativo. Antes de él, solamente existía una. En 1876, Lerdo se presenta a la reelección, lo que ocasiona la molestia de Porfirio Díaz y de José María Iglesias. El primero se levanta en armas con el plan de Tuxtepec, y el segundo, en su papel de presidente de la Suprema Corte de Justicia, declara ilegal la reelección de Lerdo y se autonombra presidente interino. Díaz logra vencer a las fuerzas de Lerdo y entra triunfante en la capital en noviembre del mismo 76. Mientras tanto, José María Iglesias renuncia al poder al darse cuenta de su incapacidad militar para poder enfrentar a Díaz. Así, el general oaxaqueño convocaría a elecciones,
mismas que ganaría dando comienzo a la siguiente etapa de la historia de México llamada Porfiriato.